Hola a todos y bienvenidos a su canal sobre reumatología e inmunología clínica. Quienes habla el Dr. Nelson Pérez. En el día de hoy tenemos un tema no orientado para el paciente, sino para quien cuida del paciente. Y aunque es un tema que no es principalmente de reumatología, pero como lo hemos visto mucho en la práctica diaria, decidimos tocarlo. Y es el síndrome del cuidador. El síndrome del cuidador se basa en aquella persona que asiste o ayuda al enfermo que tiene cierta incapacidad para poder realizar sus labores cotidianas como bañarse, asearse, cambiarse, alimentarse, medicarse. Y normalmente son personas que son muy cercanas al paciente como un familiar, donde tiene un trabajo casi a tiempo completo porque no es simplemente durante el día, sino que también parte de la noche estas personas van a necesitar de ese cuidado. Esta puede tener varias definiciones, que tenemos como el síndrome del cuidador agotado o quemado, que básicamente ese que se encarga de ayudar al paciente. También tenemos el síndrome del cuidador primario, cuya gran diferencia es aquel que no estaba preparado o no esperaba tener que asistir a alguien casi a tiempo completo para realizar todas sus labores cotidianas. Se puede dar en aquellas personas que tienen una enfermedad o reciben una enfermedad brusca, incapacitante, como es el accidente cerebrovascular, una insuficiencia renal aguda, un infarto agudo de miocardio, entre muchas otras. Tenemos que diferenciar el síndrome del cuidador del síndrome del agotamiento o burnout, que es un agotamiento por un trabajo, pero a diferencia del cuidador, este es un trabajo que se remunera, o sea, recibe un pago económico por hacer ese trabajo. Y debido a eso, el agotamiento. El síndrome de cuidador normalmente no recibe este pago. Veamos otras características del síndrome de cuidador y cómo podemos ayudar a esas personas que cuidan a otros. Iniciemos. La expectativa de vida con el paso de los años ha ido en aumento, gracias por el avance de la medicina, como porque también las personas actualmente se preocupan más por su aspecto y por su salud que antes. Esto ha hecho que tengamos abuelos que se ven más jóvenes que antes, pero también eso no significa que el proceso de desgaste normal o el proceso degenerativo se detenga. Ese proceso degenerativo va a continuar, provocando muchas de las incapacidades que las personas de avanzada edad tienen. Este es un grupo, el grupo principal de que necesita apoyo o asistencia de alguien. Pero también tenemos otro grupo, y es porque las patologías o enfermedades también han ido en aumento y gracias a la densidad poblacional y otras circunstancias, como son los accidentes cerebrovasculares, los infartos, etcétera, y muchas enfermedades congénitas, donde pueden ocurrir a cualquier etapa de la vida. Vamos a tener personas discapacitadas en la infancia, en la adolescencia y en la adultez. Y este es otro grupo que también van a necesitar de alguien que les apoye, o sea, del cuidador. El cuidador se define básicamente como esa persona que asiste a otro en todas sus actividades cotidianas. Estos términos comenzaron a desarrollarse para 1974 con Freudenberger, que acuñó el término burden, o que estar quemado o estar agotado. Esta sobrecarga, tanto psíquica, emocional como física, es lo que da el trasfondo del síndrome del cuidador. El cuidador puede percibir que lo que está dándole a la persona, ya sea tanto su tiempo como su parte económica, está influenciando en sí. Por eso es que no todo el mundo con la misma carga de trabajo va a tener la misma circunstancia o le va a afectar por igual. Pero hay muchas formas en las cuales podemos dar ejemplos de esto. Y tal vez las personas que están viendo este video van a decir, no, pero al doctor se le quedó esta o se le quedó aquella. Por ende, vamos a hacer algo mejor. Vamos a dar la escala o el test principal para saber si la persona que cuida a otro está presentando este tipo de síndrome con la escala o el test de Sadie, creada por Steven Sadie para 1980. Y son 22 preguntas principales donde el cuidador va a responderla de forma autocrítica y dependiendo el grado de positividad, porque vamos a tener entre 0
1, 2, 3 y 4 para poder responderlo. Un 0 si realmente no le afecta en nada y ya dependiendo de la intensidad del 1 al 4. Estas 22 preguntas, si hay 22 o por debajo de 22 positivas, realmente la persona no tiene ningún tipo de afección o de sobrecarga de trabajo, tanto psíquica como emocional o física. Ya de 23 a 44, ya si el paciente o en este caso el cuidador va a tener un grado de afectación y por encima de 45, es recomendable que tengan algún tipo de apoyo. Vamos a ver aquí en la pantalla esta escala. También se la vamos a poner en un link en la descripción del video. Y esta escala, no la vamos a decir completa, vamos a decir solamente algunas. Mientras tanto, ustedes pueden ver ahí en la pantalla del video algunas de estas. Por ejemplo, la primera dice que si piensa que su familiar le pide más ayuda de la que realmente necesita. Y esto es, recuerden, cada una de estas preguntas, la persona la pueden interpretar de una forma distinta. Puede ser que usted no lo sienta así, entonces pondría un 0 o nunca, cada vez, un 1, 2 algunas veces, 3 bastantes veces, 4 casi siempre. Ese puntaje al final se va a sumar y ahí es que va a dar la cifra que le mencionamos, si es de 22, si son 40, si son más de 45. Otra pregunta es si siente vergüenza por la conducta de su familiar. Esto se puede dar cuando reciben visita, cuando salen de la casa. Si piensa que su familiar depende de usted. Si siente que está tenso cuando está cerca de su familiar. Si piensa que podía cuidar mejor a su familiar. Si se siente indeciso sobre qué hacer con su familia. Si desearía poder dejar el cuidado de un familiar a otra persona, entre otras. Y es por eso que el síndrome del cuidador se basa más en el familiar. O sea, todas estas preguntas que vimos en la escala de Sadie son preguntas directas para el familiar. Normalmente, una persona que siente que tenga una remuneración por esto no va a sentir esto, aunque las incluimos porque se puede dar el caso. Hay cuidadores que no son familiares del paciente, que son incluso quienes los llevan al médico. Pero ¿qué podemos hacer por todas estas personas? Bien, principalmente uno de los puntos los tiene el paciente. El paciente tiene que tratar de ser una buena persona que recibe el cuidado. ¿Y cómo lo puede hacer? Bueno, en la medida de lo posible, todo lo que pueda realizar, hacerlo. Tener en cuenta su medicación. Claro, recuerden, eso es quien pueda. También hay muchos utensilios, como estamos viendo las figuras aquí, que pueden ser utilizadas por el paciente para ponerse las medias, ponerse los zapatos, para cambiarse, para poder sostener algunos utensilios como el cepillo, que no necesita todo el trabajo de alguien o el aporte de alguien. El cuidador también tiene que tratar de cuidarse, tiene que asistir a su médico, si tiene alguna patología, alguna enfermedad, recibir el tratamiento sin descuidarse de ella, no porque el paciente tiene una medicación a tal hora, olvidarse de su medicación propia, dormir lo suficiente, comer lo suficiente, tener un pasatiempo, hacer ejercicio, todo eso es el cuidador. Se ha visto en la práctica clínica normal que muchas veces los cuidadores tienen una patología y se complica más que el paciente primario en sí, debido a esa falta de cuidado o a ese descuido. Por eso fue que tratamos de traer este tema en el día de hoy. Amigos, por ello es cuanto. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones, tratar de poner en práctica lo que hablamos y trate de que si el que está viendo es el paciente, darle su apoyo a esa persona que lo cuida. Nos veremos hasta un próximo video.